presentación. En primer lugar, le voy a mostrar el programa de atención al niño, de atención al niño de 2 meses a menor de 5 años de edad. Lo primero que hacemos es cuando ingresa el niño al paciente al servicio, llenamos la hoja de atención, solicitamos el carnet del paciente, rellenamos sus datos, tomamos el peso, la talla y también medimos la temperatura axilar. Determinamos también si presenta signo de periodo general, si presenta desnutrición aguda o anemia, si presenta sobrepeso o obesidad. También clasificamos de acuerdo a la talla y longitud del niño. Clasificamos la presencia de infecciones respiratorias, también como si tiene presencia de diarrea, si presenta fiebre de acuerdo al ritmo de malaria. Y también clasificamos de acuerdo a los problemas neurológicos que puede presentar el niño y el maltrato también que puede presentar el niño. Para determinar si el niño presenta signos de peligro general, es importante que preguntemos a la madre del niño si tiene algún problema y preguntar si es la primera consulta por el problema que viene o si es una consulta de seguimiento. Preguntamos si el niño tiene problemas para lactar, para alimentarse, si tiene vómitos de todo lo que quiere, si tiene convulsiones o ha tenido convulsiones durante la enfermedad. También debemos observar en el niño si está letárgico o inconsciente o como desmayado. Si tiene alguno de los síntomas o signos de peligro general que he mencionado, lo clasificamos que tiene un signo de peligro general y esto se trata, primero, antes de tratarlo, debemos complementar la evaluación de infección aguda, si presenta tos, dificultaba la respiración, si presenta diarrea, si presenta fiebre. Y de acuerdo a toda esa clasificación, recién le damos el tratamiento adecuado. Debemos recordar que para tener una buena comunicación con la madre es importante preguntar, escuchar, elogiar y aconsejar y verificar que la madre ha entendido. Recordemos que la base de una buena comunicación es el respeto hacia la persona y a su costumbre. También debemos determinar si el niño presenta desnutrición aguda, sobrepeso o obesidad. Debemos observar en el niño si presenta emaciación visible, que quiere decir el enflaquecimiento extremo, si presenta edema en ambos pies, si presenta palidez palmar intensa. También verificamos el peso y talla según la curva de acuerdo al censo del niño con la niña. Clasificamos desnutrición aguda o grave o anemia grave cuando el niño presenta uno o más de los siguientes síntomas, como ya lo mencioné anteriormente, que es la emaciación visible, los edemas en ambos pies, la palidez palmar intensa, el peso de talla que es de acuerdo al punto donde cae y en la curva según el sexo, o sea, según el peso de talla, según el sexo del niño. Que generalmente el punto cae debajo de la curva que es aquí. ¿Se ve? Por aquí. No se ve, pero es un menos ahí. Al niño que tiene una infección aguda grave, el tratamiento es la vitamina A, damos una primera dosis de 6 personas. También referimos urgentemente al hospital, siguiendo las recomendaciones de transporte. Si no es posible referir de inmediato al niño, podemos realizar la referencia. Mientras realizamos la referencia, iniciamos el tratamiento de acuerdo a la guía del manejo inicial de desnutrición aguda grave. Cuando hablamos que el niño presenta una infección aguda moderada, es cuando el peso talla del niño, el punto cae por debajo de la curva del -2 hasta -3, que tendría que ser más o menos este parámetro de acá. Y el tratamiento de una infección aguda moderada tiene a ser completar también la evaluación con los síntomas principales del niño, identificar la complicación y definir la conducta a seguir de acuerdo a la presencia o ausencia de complicación. Cuando hablamos de un niño no tiene una infección aguda,
cuando empieza a caer el punto, cae por la curva de 2 o por debajo a la curva de menos 2. Y aquí en el caso del niño de una nutrición aguda, solamente le damos recomendaciones nutricionales según la edad del niño. También es importante darle alimentación si el niño es mayor de 1 año. También damos vitamina A y orientamos sobre el uso del nivel, que más adelante le vamos a explicar cómo es el uso de eso y cómo se prepara. También es importante dar hierro de acuerdo a la edad y evaluar la salud oral del niño, indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato. Es importante también realizar los controles según el cronograma. También es importante que determinemos si el niño presenta sobrepeso o obesidad. Hablamos de sobrepeso cuando el punto cae por encima de la curva de 2 hasta 3, que es el parámetro de la. Y hablamos de sobrepeso cuando el punto cae sobre encima de la curva de 3. También es importante determinar si el niño presenta una talla, la niña o el niño presenta una talla baja. Como decir, hablamos de una talla baja cuando el punto cae por debajo de la curva de -2, según el sexo, que acá vemos que es la niña y el niño, y el -2 vendría a ser por aquí. Bueno, por aquí, como ven ahí, el niño lo mismo. Y cuando tiene una talla baja es cuando está por encima del -2. ¿Cómo lo tratamos cuando el niño presenta una talla baja? Debemos dar sí durante 12 semanas, si es de 6 meses a un menor de 2 años. Evaluamos la lactancia materna, la alimentación, para corregir los problemas identificados. Damos recomendaciones nutricionales de acuerdo a la edad del niño o niña. Dar omeprazol si es mayor de 1 año, dar vitamina A si no recibió en los últimos 6 meses y orientar sobre el uso del bebé. Dar chiquitas nutricionales y realizar controles en 30 días. Cuando hablamos que no tiene una talla baja, solamente evaluamos la lactancia materna, la alimentación y corregir los problemas identificados. También dar recomendaciones nutricionales según la edad del niño o niña. Dar chiquitas nutricionales, vitamina A y realizar control regular según el programa. También es importante verificar sobre la tendencia de crecimiento lineal en niños y niñas de 6 a 23 meses. En los niños o niñas de 6 a 11 meses se lo realiza cada 2 meses, de los niños de 12 meses a 23 meses se lo realizan cada 4 meses. Habrá un crecimiento lineal inapropiado cuando la tendencia de crecimiento lineal es horizontal o tiende a aproximarse a la curva inferior. Y cuando hablamos de un crecimiento lineal apropiado es cuando la tendencia de crecimiento lineal es paralela a las curvas. Cuando un niño presenta un crecimiento lineal inapropiado, debemos advertir a la madre que el niño está creciendo bien. Debemos preguntar si está creciendo sí, reforzar las recomendaciones sobre el uso de suplementos y suplementos, reforzar las recomendaciones nutricionales según la edad, descartar la presencia de enfermedades prevalentes o problemas de alimentación. Debemos realizar el control de la tendencia de crecimiento lineal cada 2 a 4 meses. Y cuando presenta un crecimiento lineal apropiado, solo se realiza el control regular según el cronograma. Es importante también que verifiquemos si hay presencia de infecciones respiratorias. Debemos preguntar el síntoma principal, que es la dificultad respirar o la tos. Y si la madre refiere que sí presenta al niño, debemos preguntarle hace cuánto tiempo, si tiene sibilancias, si tiene silbido durante la respiración, si es la primera vez que el niño o niña tiene sibilancias. Debemos observar también al niño, cortar la respiración en 1 minuto y si tiene tiraje subcostal, si escuchamos furor o sibilancia. Aquí lo clasificamos neumonía grave o enfermedad muy grave cuando el niño presenta cualquier de los signos de peligro general que lo mencioné al principio, más 1 o 2 de los síntomas de tiraje subcostal o el periodo de reposo. Cuando el niño presenta
una neumonía grave, tratamiento, se debe dar, si el que tiene sibilancia, debe administrar salbutamol a oración en 20 minutos y en 20 minutos se debe volver a evaluar para volver a clasificarlo de acuerdo a si presenta tos o incapacidad respiratoria. Se debe dar una dosis de penicilina proteínica y se debe derivar de un hospital. Si presenta, cuando hablamos de niños que tienen una neumonía, solamente se debe respiración rápida y aquí igual si tiene sibilancias, igual se le administra salbutamol y aquí en este caso se le da amoxicilina durante 3 días y indicamos a la madre que vuelva cuando debe volver inmediatos. Y cuando hablamos que el niño tiene neumonía, solamente verificamos que si el niño tiene tos por 15 días o más, se debe referir a un hospital para que se le realice un examen. Y también damos recomendaciones para la alimentación del niño o la niña. Indicamos a la madre que vuelva de 6 días si el niño o la niña no mejora. Como bien podemos clasificarla, la vamos a clasificar en una deshidratación grave, un niño con deshidratación y un niño sin deshidratación. Los principales signos que vamos a observar va a ser si el niño está letárgico, está inconsciente, si presenta los ojos hundidos y si no puede beber o bebe más líquido, si tiene el signo de fiebre total positivo. Vamos a clasificarlo como una deshidratación grave. Si esa deshidratación tiene 2 o más de los siguientes signos, si está inquieto, si el niño está irritable, si tiene los ojos hundidos, si bebe ávidamente con sed, si también tiene el signo de fiebre cutánea positivo, lo vamos a clasificar como una diarrea con deshidratación. Y si no hay uno de estos signos, lo vamos a clasificar como una diarrea sin deshidratación. También vamos a ver lo que si la diarrea hay presencia de lo que son sangre en la heces, ¿no? Hablamos de una disentería cuando hay presencia de heces en sangre, o cuando hay presencia de sangre en la heces en los niños. ¿Ya? Esta diarrea, si tiene signo de deshidratación, igual la vamos a clasificar como una diarrea persistente con deshidratación y una diarrea persistente sin deshidratación. No va a haber ninguno de estos signos, como es la letargia, los ojos hundidos y tampoco va a estar el signo de fiebre cutánea positivo. Cuando hay presencia de heces en sangre, hablamos de una disentería. Entonces, le preguntamos a la madre si su hijo, si su niña tuvo su PC, si estaba con sangre, y nosotros vamos a sospechar pues, de una disentería. Otro signo también que nosotros vamos a evaluar sería la fiebre, y esta hay que sospechar también con lo que es la malaria. Tenemos que evaluar lo que es los principales síntomas, lo que es la rigidez de nuca, la fiebre si es persistente durante mayor a 7 días, y hablamos de una enfermedad febril grave o malaria grave cuando hay lo que es la rigidez de nuca. Y si la fiebre persiste durante más de 7 días, vamos a sospechar de lo que es una malaria. Luego tenemos lo que es la enfermedad febril. Nosotros aquí pensamos en otra causa, ya sea una infección bacteriana, una infección viral, y no sospechamos lo que es una malaria. Como tratamiento para lo que es la fiebre, pues vamos a darle también paracetamol. Entonces nosotros hacemos la siguiente pregunta, ¿no? Si el niño tiene fiebre, si se siente caliente el tacto, si la temperatura axilar supera los 38 grados centígrados,
hace cuánto tiempo tuvo la fiebre, si es mayor a 7 días, si es durante los 7 días, si todos los días también tuvo esa fiebre, nos preguntamos a la madre. Sin riesgo de malaria, entonces vamos a clasificar dos, que sería la enfermedad febril muy grave y la enfermedad febril. Cuando uno presenta lo que es la rigidez nunca y vamos a sospechar de una enfermedad febril grave y la fiebre persiste durante 7 días. Luego también vamos a sospechar lo que es otro síntoma, lo que es el sarampión. El sarampión sabemos que es una infección viral infectocontagiosa. Esta se caracteriza de un exantema y un enantema. El exantema aparece en la parte de la piel y el enantema va a aparecer en las mucosas, ya sea de la cavidad oral. Nosotros que vamos a evaluar entonces del sarampión, vamos a evaluar lo que es la erupción cutánea, que es generalizada, que va a aparecer en la parte, como vemos ahí en la imagen, que aparece en la parte del tórax y en la parte de las manos. Esta también está acompañada de signos, como ser el catarro y los ojos que están enrojecidos. Este sarampión nosotros vamos a evaluar lo que es si ha tenido alguna erupción cutánea durante los 30 días. Si esa erupción tuvo alguna ampolla o si ha sido generalizada en todo el cuerpo o solo ha sido una parte del tórax o en el miembro superior. Si tiene 3 de los siguientes signos, como tos, catarro y ojos enrojecidos, vamos a escuchar lo que es el sarampión. Y como tratamiento lo que vamos a dar va a ser vitamina A, vamos a dar paracetamol para la fiebre y darle recomendaciones como la alimentación para el niño fuerte. Para evaluar el problema del oído, nosotros escuchamos de dos. Ahí vemos lo que es la circulación y vemos lo que es el dolor, que son los principales síntomas que vienen de los niños. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que es una mastoiditis, cuando hay una tumefacción dolorosa detrás de la oreja. Y hablamos de una infección aguda de oído cuando hay una circulación en el oído dentro de los 14 días. Hablamos de una infección aguda cuando hay una circulación durante los 14 días. Entonces nosotros vamos a preguntarle a la madre ¿hace cuánto tiempo tuvo esa salida de ese líquido de la oreja? Ya sea esa circulación, si apareció hace 10 días, hace 12 días, entonces sospechamos de lo que es una infección aguda de oído. Si es mayor a 14 días de la circulación, entonces hablamos de una infección crónica de oído. Como podemos observar ahí en la imagen, vemos acá una mastoiditis que se caracteriza entonces de una tumefacción dolorosa retroauricular. Y hablamos de una infección aguda de oído cuando hay una circulación durante 14 días. Como tratamiento, entonces, nosotros vamos a darle una infección aguda con timosazol durante 10 días y también vamos a dar paracetamol para inhibir el dolor. Y en una infección crónica lo que vamos a hacer es darle ciprofloxacino, aplicar 3 gotas 3 veces al día durante 2 semanas. Y también hay que enseñarle los cuidados a la madre de lo que es secar la circulación del oído. ¿Cómo va a ser la conducta frente a un niño o niña que ha tenido una desnutrición aguda moderada? Una desnutrición aguda moderada, tenemos que observar
Para clasificar esta desnutrición, nosotros vamos a clasificarla en dos: una desnutrición aguda, moderada, complicada, y una desnutrición aguda, moderada, simplificación. La desnutrición aguda, moderada, complicada va a darse después de una neumonía, una diarrea con deshidratación, una disentería, una diarrea persistente o una infección de malaria. Y también cuando escuchamos lo que es de sarampión, va a ser una infección aguda, moderada, complicada. También al evaluar al niño nosotros vamos a ver lo que es la lesión. Si el niño presenta alguna equimosis, algún hematoma, nosotros vamos a preguntarle a la madre cómo se produjeron esas lesiones. Al hacer nosotros el examen físico, entonces nosotros vamos a poder verificar lo que son las equimosis o alguna lesión que esté en la parte del cuerpo del niño. Si presenta alguna lesión física, si ha sufrido algún maltrato, va a haber progresiones también, si ha sufrido algún pellizcón el niño. Nosotros vamos a clasificar el maltrato si es compatible con algún abuso sexual y si es sospecha solo de maltrato. Cuando es compatible con algún maltrato físico de abuso sexual, va a haber una lesión física sugestiva de maltrato. También vamos a poder presenciar fractura grave de la cabeza y del tórax. También vamos a poder ver marcas de mordedura humana. Vamos a poder ver también las lesiones a nivel del ano y también va a haber intoxicación por ejemplo. Cuando hay una sospecha de un maltrato, entonces el niño va a tener lesiones, va a tener cicatrices de pellizco, va a haber un comportamiento diferente del niño y también de lo que es el cuidador, ya sea la madre o el padre o el tutor que lo que vamos a hablar entonces en el maltrato va a ser si hay una lesión física subjetiva, si hay alguna fractura a nivel de la cabeza, hay alguna hematoma, si hay alguna marca de alguna mordedura, si hay alguna lesión a nivel del ano, hay alguna intoxicación. Vamos a decir que es compatible con algún maltrato físico o si el niño ha sufrido algún abuso sexual. También vamos a hablar lo que es la sospecha de maltrato. Si hay lesiones físicas, como dije, que hay cicatrices, hay pellizco, un comportamiento, el niño va a tener un comportamiento alterado, va a tener un comportamiento normal. Si el niño también está descuidado de la higiene, va a estar descuidado de su salud. Vamos a sospechar que el niño sufre maltrato. Y si no tiene ninguna de estas señales anteriores, no vamos a sospechar de algún maltrato. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es elogiar a la madre y elogiar a la madre, porque no está sufriendo de algún maltrato, no sufre ninguna desnutrición. En caso de podemos reclasificar la desnutrición aguda moderada considerando las siguientes complicaciones. Se lo clasificando, podemos clasificarlo en lo que es moderada, complicada y sin complicaciones. En los cuales la complicada se va a evaluar lo que es las clasificaciones que habíamos mencionado anteriormente a mi compañero, como diarrea, persistente, deshidratación, y también vamos a tener el tratamiento y en lo que es la sin complicaciones en ese tratamiento, por la cual verificamos antecedentes para contenciones de niños.
y abuso sexual en lo que son niños menores de 2 años, menores de 5 años de edad, en los cuales vamos a preguntar dónde, cuándo y cómo fue, determinar también si es que se presentan lesiones físicas, existen lesiones, si las lesiones físicas son recientes o antiguas, si las lesiones que el niño expresa espontáneamente si es víctima de maltrato y si es el comportamiento de conducta del niño está alterado y también de los que son tutores. Vamos a clasificar en lo que es lo compatible con maltrato físico y abuso sexual, sospecha de maltrato y cuando no hay sospecha de maltrato. Los cuales son, con maltrato físico, se va a presentar que son lesiones físicas, también fracturas graves, podrían ser un ejemplo, y en lo que son sospechas de maltrato, podemos decir que el niño si el niño tiene alguna discapacidad mental o motora moderada o grave. Vamos a evaluar también el desarrollo del niño de 2 meses menor de 5 años de edad. Si el niño no tiene una clasificación grave y tiene algún problema que le cause malestar o irritabilidad, evalúa el desarrollo. Si esto no es posible, cita a la madre para la fecha más próxima posible cuando el niño haya superado el problema. Pregunta durante el embarazo si es parto o nacimiento del niño, si hubo prematuridad, si hubo bajo peso al nacer menor de 2.500 gramos, si hubo ictericia grave, hospitalización en el periodo neonatal. Una observación o determinación que podemos ver es el perímetro cefálico, si es de acuerdo, se puede hablar del sexo y la edad, presencia o alteraciones fenotípicas como labio leporino, cuello corto, largo o pliegue de palmares unidos. También los hitos del desarrollo según las franjas otarias, en las cuales vamos a ver la siguiente. Determinar los hitos del desarrollo según la franja etaria, de 2 a 24 meses de edad, de 2 a 4 meses sigue un objeto, reacciona a un sonido, de 4 a 6 meses el niño agarra objeto, emite sonido, de 6 a 9 meses localiza un sonido, cambia la posición activamente, de 9 a 12 meses repite sílabas, se siente sin apoyo, y de 12 a los que son 24 meses camina para atrás, dice 3 palabras, identifica 2 objetos. De 2 años a menor de 5 años, vamos a observar de 2 años a 2 años, de 2 años a 2 años y 6 meses, que se quita la ropa, señala la figura, y lo que son de 3 años y 3 años y 6 meses, dice el nombre de un amigo, imita una línea vertical, reconoce las acciones y tira, juega con la pelota. De 4 años a 4 años y 6 meses, y copia lo que es un círculo, habla de manera comprensible y salta de un solo eje. Vamos a ver sobre el esquema de vacunación del PAI de amplia unidad, que tenemos la vacuna del BCG, que es una enfermedad que previene la tuberculosis. La edad en la que se aplica es del recién nacido y la dosis es de una sola dosis. La pentavalente, que es contra la enfermedad que previene la tosferina, la difteria, la tétano, neumonía, meningitis, bacteriana, por el Haemophilus influenzae tipo B. Se recibe la edad, se le aplica la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a lo que son los 4 meses y la tercera dosis que es a los 6 meses. Número de dosis son 3 dosis. La TPT, que es la tosferina, difteria y tétano, la edad en la que se aplica sería lo que es el primer refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo que es a los 4 años. Recibe 2 dosis. La vacuna antipoliomielítica que previene la poliomielitis, tenemos la edad que se aplica la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses
y el primer refuerzo a los 18 meses y segundo refuerzo a los 4 años. Número de dosis serían 5 dosis. La antirrotavírica, enfermedad que previene diarrea severa del rotavirus. Enfermedad hexafílica sería la primera dosis a los 2 meses hasta los 3 meses. La segunda dosis de los 4 meses hasta los 8 meses. Número de dosis recibidas, 2 dosis. Influenza pediátrica. Enfermedad que previene sería la gripe por virus de la influenza estacional. Enfermedad en la que se aplica de los 6 a los 23 meses. La primera dosis al contacto en campaña nacional y la segunda dosis al mes de la primera dosis. Número de dosis recibidas, 2 dosis. La antiamarilítica es hasta la enfermedad que previene la fiebre amarilla. La edad que se aplica es de los 12 a 23 meses y número de dosis, primera dosis. Bueno, yo voy a explicar acerca de los cuidados generales para la alimentación del niño o niña a partir de los 6 meses de edad. Entonces, vamos a tener 3 puntos principales e importantes, que sería el primero que es este de la limpieza e higiene. El segundo punto es la variedad y frescura de los alimentos. Y el tercero vendría a ser la alimentación activa y perceptiva. En el punto número 1, que vendría a ser la limpieza e higiene, es muy importante que la madre o el cuidador se lave las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. También antes de darle de comer al bebé, después de ir al baño y después de limpiar al niño. Eso principalmente. También lavar aquellos alimentos que no van a ser cocidos, como las frutas y las verduras. Y también los utensilios que van a ser utilizados para alimentar al bebé. Eso en el punto 1. Después, en el punto 2, de la variedad y frescura de los alimentos, hay que tener una dieta más variada. Y también hay algunos alimentos que van a ser prohibidos, por así decirlo, antes del primer año de vida. Estos vendrían a ser los lácteos, la leche entera, queso, huevo, después los cítricos, kiwi, frutilla, tomate, también los frutos secos como maní, almendras, nueces, etc. Esto podría deberse a que puede llegar a provocar algunas alergias en los bebés, en los niños. Después, en el tercer punto, la alimentación activa y perceptiva. ¿Pero qué significa alimentación activa y perceptiva? Según la OMS, el momento de comer es un periodo de enseñanza y de amor. Entonces, la alimentación activa y perceptiva vendría a ser una forma de alimento en el que se va a hacer uso del cariño y del respeto para dar de comer al bebé. Entonces, el bebé tiene que percibir este momento como un momento muy importante y algo seguro y lleno de amor. Entonces, ahí va a haber como que una relación, un comportamiento positivo entre el niño y el cuidador. Entonces, no es solamente importante que come, sino cómo come, con quién come, dónde come y cuándo come. Entonces, esa es la importancia de la alimentación activa y perceptiva, que debe ser con amor. Después, el NutriBebé. ¿Qué es NutriBebé? Es un alimento complementario enriquecido con micronutrientes, que serían las vitaminas, minerales y energía. Ahora, vienen 2 bolsas de 750 gramos con su medidor de 25 gramos. Entonces, esto no vendría a reemplazar el alimento complementario adecuado, sino simplemente va a aportar más vitaminas y minerales, que son los micronutrientes. Ahora, ¿cuál vendría a ser el modo de uso, el modo de preparación? Primero, y lo más importante, lavarse las manos antes de preparar. Después, lavar los utensilios que se van a utilizar, los platos. Y se debe agregar una cucharada, una medida 25 gramos de este NutriBebé y después 2 medidas de agua hervida o algún otro líquido, inclusive igual puede ser la leche materna.
esto se le debe dar al bebé. Entonces, el bebé debe terminar esa ración, porque no se lo puede guardar. Eso es muy importante, que no se debe guardar la papilla ya preparada. Y bueno, después, para que la mamá reciba otra porción, debe entregar las bolsas vacías, y así se le van a dar todas bolsas nuevas. Esto con el NutriBebé. Después, ¿cuáles vendrían a ser los problemas frecuentes durante la lactancia materna? Estos vendrían a ser los problemas encontrados, y a continuación yo voy a mencionar cuál vendría a ser la acción a tomar o la orientación que se le debe dar a la madre. El primer problema, la madre refiere poca producción de leche o no tiene leche. Entonces, esto es muy raro que sea un problema real. ¿Por qué? Porque generalmente los niños reciben la cantidad de leche que ellos necesitan. Entonces, pero hay algunas señales de que puede ser que esté recibiendo una menor cantidad de leche el bebé. ¿Y cuáles vendrían a ser estas señales? Primero, una poca ganancia de peso, es decir, menor a 500 gramos al mes, o que esté orinando menos de 6 veces al día. Esas vendrían a ser las señales. ¿Y cuáles vendrían a ser las causas de esta poca producción de leche? Por ejemplo, que no amamante en la noche, o que la madre esté consumiendo anticonceptivos orales, alcohol, tabaco, o que tenga una mala posición o un mal agarre del bebé. Después, esas vendrían a ser algunas causas de una poca producción de leche. Después, se observa la lactancia, al observar la lactancia, el niño o niña presenta un mal agarre o mala posición. Pues lo más lógico es que se debe corregir este mal agarre o mala posición. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las señales de que tiene un buen agarre? Unas señales tendrían a ser que el niño va a estar con la boca bien abierta y con los labios evertidos. Esa es uno. Después otro, la nariz y el mentón deben estar pegados al pecho. Y otra señal vendría a ser que las mejillas estén redondas o aplanadas al momento de la succión, no hundidas. Entonces, esos vendrían a ser como que unas pautas para saber que el bebé está teniendo un buen agarre. Después, los pechos dolorosos, hinchados o tensos. Que, bueno, se debe igual a que el bebé esté teniendo un mal agarre al momento de la lactancia. Y, ¿qué es lo que pasaría si es que una vez que el bebé no haya vaciado ambos senos? Pues se debe extraer la leche manualmente o con un extractor. Y después de eso se debe colocar compresas de agua fría en el pecho. Y eso después de dar de lactar o de extraerse la leche. Después, el niño o niña llora mucho. Las causas de llanto excesivo más frecuentes serían que o está teniendo cólicos o está incómodo, puede ser que está sucio o que está muy abrigado o poco abrigado. Después que esté con algún dolor o enfermedad, ahí el llanto es un poco más agudo. Después, otra causa de llanto excesivo de niños lactantes, bueno, esas serían las principales. Después, la madre tiene pezones adoloridos. Esto puede deberse otra vez a un mal agarre del bebé o a un uso muy frecuente de agua y jabón, porque esto va a hacer que se quite ese aceite natural que tienen los pezones. ¿Y cuál vendría a ser la recomendación que se le daría? Las recomendaciones, primero, es que se siga utilizando, o sea, se inicien las mamadas en el seno menos afectado. Uno. Después, corregir el agarre, obviamente. Después, también se le puede, se dejan los pezones al aire libre. Y, bueno, esas serían algunas recomendaciones que se le daría a la madre. Ahora, evaluar la salud oral del niño o niña. Primero, determinar si hay caries. Después, ¿cómo vamos a determinar si hay caries? Simplemente viendo las arcarias dentales superior e inferior. Después, evaluar las prácticas de higiene oral del niño o niña, preguntando cómo que lleva esa higiene dental. Después, dar recomendaciones para la salud oral del niño
de dientes, pero para niños. Y la conducta frente a la salida o erupción de los dientes, que generalmente es entre los 4 a 6 meses y el niño está irritable o puede tener fiebre y bueno, eso. Ahora, suplementación con los micronutrientes. La suplementación universal y terapéutica, que se la hace con vitamina A como suplemento universal para los niños de 6 meses a menores de 5 años. Esto, bueno, acá hay una tablita que se le tiene que dar megadosis de vitamina A, se le tiene que dar si es que no recibió en los últimos 6 meses. Deben de ser 2 megadosis de vitamina A por año con un intervalo de 6 meses. Entonces, si es de 6 a 12 meses, debe recibir 100.000 unidades internacionales. Después, de 12 meses a menor de 5 años, ya deben ser 200.000 unidades internacionales. Y, bueno, ahí se explica como que la cantidad o qué perlitas, digamos, se tendría que dar, ¿no? Después, la vitamina A como parte del tratamiento de la desnutrición aguda grave, aguda moderada, diarrea persistente y sospecha de sarampión. En este caso, se debe dar una megadosis de vitamina A sin importar si es que ya recibió una en los últimos 6 meses. Solamente en estos casos. Ahora, las chispitas nutricionales y de hierro. Bueno, estas de acá son las chispitas nutricionales. Estas. Y bueno, tienen 12,5 miligramos de hierro, tienen zinc, tiene vitamina C, vitamina A y ácido fólico. Entonces voy a dar para que... Ya, dale, entonces, tienen, como les decía, 12,5 miligramos de hierro, zinc, ácido fólico, vitamina C y vitamina A. Ahora, ¿cómo es que se la debe usar? Debe ser un sobre diario por 60 días seguidos cada año. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser el uso. Y ahora, ¿cuál es la forma de empleo? Que no se toma directamente el polvito por si acaso. Primero, lo más importante, lavarse las manos antes del uso. Después, se debe separar un poco de la comida del bebé, preferentemente que sea blanda o semi-blanda. Entonces, ahí se le debe echar la chispita nutricional y de ahí se debe mezclar hasta que ya no se vean las chispitas. Y listo. Entonces, ahí se le tiene que dar al bebé. Y bueno, esto mejora el sistema inmune, eleva las defensas y ayuda a que haya una nutrición más completa. Entonces, en este cuadro podemos ver que de 6 meses a menor de 12 meses se le debe dar, como les dije, un sobre por día durante 60 días seguidos. Lo mismo para 12 meses a menor de 2 años. Ahora, de 2 años a menor de 3 años se le debe dar estas gotitas de hierro, de solución de hierro, que es 1.25 miligramos de hierro, sería igual a una gota. Y de 2 años a 3 años, 25 gotas al día. De 3 años a menor de 5 años, 30 gotas al día. Y bueno, ya conocen las chispitas nutricionales. Ahora, administrar zinc en desnutrición aguda, diarrea y talla baja. Que bueno, esta sería la tabla que se utilizaría para guiarnos en cuanto a administrar zinc para la desnutrición aguda y diarrea, y esta de acá para la de talla baja. Pasamos al siguiente. Y bueno, este vendría a ser un esquema nacional de suplementación con los micronutrientes y alimentos complementarios para menores de 5 años. Que bueno, como acá ven, para los que están de 6 a 11 meses, es decir, menor a 1 año, se les debe dar lo que les decía, vitamina A, que son los 100.000 unidades internacionales, con las chispitas nutricionales, 60 sobres, es decir, un sobre por día, más lo del NutriBebé, que son las 2 bolsitas de 750 gramos, y eso para menores de 1 año. Y después, para ya de 1 año hasta los 4 años, la megadosis de vitamina A sería 200.000 unidades internacionales. Mantenemos lo de las chispitas nutricionales y lo del NutriBebé igual.
Y bueno, eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yanira Camargo Saldaña y yo les voy a explicar un poco más sobre los micronutrientes que deben recibir los niños mayores de 2 años y menores de 5 años. Vamos a empezar planteándole 3 preguntas básicas siempre a la madre, ya que ella tiene que entender qué son los micronutrientes y por qué son importantes para su niño. Voy a empezar explicando sobre la vitamina A. La primera pregunta que se debe plantear es ¿por qué debe darle usted a su niño esta vitamina? En caso de la vitamina A es muy importante ya que ayuda en lo que es la protección de la retina del niño, el progreso de sus ojos, la visión y mejora el sistema inmunológico contra las infecciones. La madre siempre va a preguntar de qué forma puedo yo dar este micronutriente, esta vitamina a mi niño. Usted le dice los siguientes alimentos. En caso de que sea un niño menor a 6 meses, leche materna exclusiva, ahí encontramos vitamina A. En el calostro hay una gran dosis de vitamina A. En caso de que ya sea un niño mayor a 6 meses y reciba alimentación complementaria, se le pueden dar vegetales color verde o en vísceras como el hígado y aceites fortificados. En caso ya de que el niño tenga alguna deficiencia nutricional y necesite suplementarlo, hay que, aparte de la alimentación balanceada, se le dan dosis que ya les explicó Camila, que son una dosis de 100.000 unidades internacionales al litro antes de los 6 meses y después de los 12 meses se debe dar una dosis de 200.000 unidades internacionales al litro. El hierro. El hierro es un mineral muy importante para la salud del niño y de las personas en general. ¿Por qué se les debe dar a los niños? Para prevenir la anemia. El Sistema Nacional nos dice que los niños que tienen anemia carecen de una buena captación de la educación que llevan a lo largo de su vida. Por eso es importante suplementarlos con hierro. ¿En qué alimentos se encuentran? Leche materna, vegetales color verde, carnes rojas y vísceras sobre todo. Es importante explicarle a la madre que debe darle sobre todo vísceras, ya que es donde encontramos el hierro mejor absorbible por nuestro organismo. Y también en panes elaborados con harinas enriquecidas con hierro. No todas las personas tienen la misma capacidad económica que todos, entonces hay que explicarles que también se pueden adaptar a su estado sociodemográfico. En caso de que digan, no, yo solamente puedo darle un poquito de carne, un poquito de vísceras y sobre todo hay panes que son hechos con harinas fortificadas, con hierro y otros minerales. ¿Cómo suplementarlo? A partir de los 6 meses el niño debe recibir un sobre de chispitas nutricionales por 60 días seguidos, que son las que explicó Cami, y después de los 12 meses se le tiene que dar otra dosis de también 60 días seguidos de chispitas nutricionales. Los niños que reciben hierro, y esto es muy importante que les expliquen a las madres, suelen tener un poquito negro sus dientes y hacer ese color negro. Hay que explicarle a la madre que no se preocupe y no suspenda el tratamiento, pues al dejar de suplementarlo cuando cumpla con su esquema, todo esto se va a revertir. Y eso es importante aclarar. El zinc se le debe dar a los niños porque mejora las defensas contra las infecciones, es muy importante, yo creo que es lo más importante que tiene el zinc, acorta la duración de las diarreas y ayuda en el crecimiento del niño cuando presenta talla baja para su edad. ¿En qué alimentos se encuentra? En carnes y vísceras. El zinc que se da a los niños con diarrea o talla baja se disuelve con agua. También se encuentra en el NutriBebé y en las chispitas nutricionales en caso de suplementación, las cuales son de uso público para todos. Recomendaciones para la alimentación de un niño enfermo. Sea cual sea la enfermedad, hay que darle recomendaciones generales a la madre. Por ejemplo, en caso de que tenga tapada la nariz, se le debe colocar gotitas de agua tibia en los fosas nasales para tratar de descongestionar, siempre continuar con la lactancia materna. Si el niño es mayor de 6 meses y no solamente recibe lactancia materna, hay que decirles que aumente la reposición de líquido. Todos los alimentos que el niño consume deben estar correctamente preparados, higiénicos, con utensilios limpios. Algo muy importante es que si la madre ve al niño desganado o la persona que lo cuida debe explicarle que debe insistir al niño en su alimentación, pues esto va a ser muy importante para su recuperación. Y durante la recuperación del niño debe recibir una ración extra de comida. ¿Cómo alimentar al niño con diarrea
para que ayude con la microbiota del niño, entonces la diarrea vaya accediendo poco a poco. Guía para el manejo del niño o niña con desnutrición aguda moderada sin complicaciones. Lo más importante es verificar las prácticas nutricionales, que es preguntarle a la madre cómo se alimenta el niño, cada cuánto, qué come, si solamente come puros dulces, administrar vitaminas de acuerdo a la edad en caso de que sea necesario, dar jarabe de hierro a niños mayores de 2 años, administrar zinc y enseñar el uso del alimento terapéutico listo para el uso, que es el ATLU. Siguiendo con la desnutrición aguda moderada, hay dos esquemas, uno para un niño menor de 6 meses y para el niño de 6 meses a 5 años. El niño menor a 6 meses debe recibir lactancia materna exclusiva y se le debe decir a la madre que debe lactar su bebé por lo menos 10 veces al día, si no es que lacta cada vez que quiere. En caso de no ser posible, la lactancia referida a la UNI, que son las unidades nutricionales integrales propuestas por el gobierno. Niño de 6 meses menor a 5 años, aparte de recibir el alimento ATLU, el ATLU es el alimento terapéutico listo para el uso, es un sobrecito que no necesita ser mezclado con otros alimentos para consumir y aporta un gran aporte energético de aproximadamente 500 kilocalorías al niño. El número de sobres que se da desde menor de 6 meses a mayor de 6 meses a menor de 2 años, un sobre en 24 horas, y de 2 años a menor a 5 años, 2 sobres en 24 horas. El niño o niña con desnutrición aguda moderada debe regresar al establecimiento para hacer su seguimiento cada 7 días. En caso de que llegue un progreso, vuelve cada 15. Guía para el manejo del niño o niña con desnutrición grave sin complicaciones. Se debe evitar sobre todo que el niño pierda calor, hay que mantenerlo siempre abrigado, administrar por vía oral 50 ml de dextrosa, darle leche materna cada 2 horas y si no recibe leche materna, darle fórmula. Referir al hospital materno o del seno materno más cercano, en caso de no ser posible, a la UNI más cercana. En caso de niños mayores de 6 meses, las mismas medidas, evitar que pierda calor, administrar dextrosa, pero en este caso dar alimento terapéutico nutricional listo para el uso cada 2 horas hasta que el niño esté estable y así referirlo a la UNI más cercana. Con respecto al uso del alimento terapéutico nutricional listo para el uso o ADLU, estas son recomendaciones generales. Debe considerarse como un medicamento para tratar la desnutrición, es decir, que usted le tiene que explicar a la
ser maltratados ni moralmente, ni materialmente, ni físicamente. La igualdad a la relación social y el contacto con todos los niños, ser respetado por las creencias religiosas. No importa si el niño ya desde muy pequeño ya empieza, quizás los padres son de una ideología religiosa y el niño no le gusta. También ser respetado por eso, por escoger su propia ideología religiosa. Escoger las actividades, los juegos de su preferencia y la orientación libre para su protección. También atención preferencial en su protección y ayuda en relación con los otros miembros de la sociedad. También todas las medidas de prevención y seguridad. El respeto por parte de los demás y en cuanto a su dignidad y al goce de todos su ello. Y por último, la protección integral de su actividad. Recomendaciones para la administración de medicamentos en el hogar. Como ya vimos, se les debe enseñar a las mamás o al cuidante, al tutor, a administrar los medicamentos por vía oral en el hogar, cuando ya es de manera ambulatoria. Por ejemplo, debemos enseñarle a determinar los medicamentos y las dosis apropiadas para la edad y el peso del niño, del infante. Explicar a la madre la razón por la cual se administra el medicamento y mostrar cómo se debe medir la dosis, observar a la madre mientras practica la medición de la dosis, porque recordemos que como esto lo van a hacer en su hogar, no va a estar el médico ahí. También pedir a la madre que la primera dosis lo haga en el servicio para que pueda hacerlo tranquilamente, se puede decir, en la casa. Explicar minuciosamente cómo se debe administrar el medicamento para que pueda entender. Explicar todos los comprimidos, cápsulas y jarabes, se debe continuar su administración, aunque ya se encuentre mejor el niño, pero tiene que explicarle que tiene que terminar toda la dosis recomendada. También explicar que debe guardar los medicamentos fuera del alcance de los niños, ya que es un poco peligroso para ellos. Y por último, debemos verificar que la madre haya entendido todas las explicaciones que nosotros le damos y también hacer una práctica de todo lo que hicimos. También realizando preguntas abiertas del por qué, del cómo se van a utilizar estos medicamentos y cómo debe hacerlo. Por ejemplo, medicamentos que pueden ser administrados por vía oral en casa. Por ejemplo, es más utilizado sobre todo el paracetamol, la ciprofloxacino para la disentería. El paracetamol, vimos anteriormente que los compañeros agarraron y explicaron para algunas dolencias. Por ejemplo, los dolores de oído, el dolor durante la erupción de los dientes, sobre todo la otitis media aguda, que es muy común en niños. Aquí en esta pequeña tablita podemos ver las gotas y para la edad, por ejemplo, de 2 a menor de 6 meses tenemos 10 gotas cada 6 horas. De ahí de 6 a menor de 12 meses ya vamos subiendo a 15 gotas por cada 6 horas. De 1 año a menor de 2 años tenemos un comprimido cada 6 horas. Y de 2 años a menor a 5 años, una tableta y media de cada comprimido cada 6 horas. La ciprofloxacino, que se utiliza mayormente para la disentería, de la edad de, por ejemplo, de 2 a 5 meses, se toma un cuarto de comprimido cada 12 horas por 3 días. Y así sucesivamente vamos dando el esquema de la dosificación de los medicamentos. Por ejemplo, la amoxicilina es de primera línea para neumonía no grave, que podemos tratarla, se puede decir, en casita. Por ejemplo, se puede dar cada 12 horas, 2 veces al día durante 3 días, una dosis de 40 miligramos por kilogramo dosis. Por ejemplo, de 2 meses a 6 meses se tiene que dar 5 ml 2 veces al día. De 6 meses a menor de 3 años, 10 ml 2 veces al día. Pero en caso de que no tengamos o no dispongamos de
de oído que son recurrentes en niños. Por ejemplo, de 2 a 6 meses es un comprimido 2 veces al día. De 6 a 3 años, 6 meses a 3 años, tenemos 2 comprimidos 2 veces al día. De 3 años a 5 años, 3 comprimidos 2 veces al día. Y continuando, tenemos que enseñar a la madre a tratar la supuración del oído. Como lo sigo mencionando, es una patología común en los niños. Entonces tenemos que agarrar, ya que, por ejemplo, el 17 al 30% de los lactantes experimentan 2 o más episodios de otitis media aguda. Y el 50% en la edad de 3 años presentan al menos un episodio. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Es secar el oído con una mecha de gasa 3 veces al día. Le explicamos a la mamá cómo tiene que hacer. Vamos a retorcer un pedacito de gasa limpia, formando como una mecha. Vamos a colocar la mecha sobre el oído del niño, retirar la mecha cuando esté empapada. Y vamos a repetir este procedimiento con una mecha limpia. No es que vamos a reutilizar la mecha, no. Tenemos que hacerla con una nueva limpia. Administrar salbutamol en aerosol en caso de sibilancia. Por ejemplo, dado que las vías respiratorias de los niños son muy pequeñas, cualquier infección en las vías respiratorias inferiores puede provocar silbidos al respirar en los niños. A veces un ahogo también provoca estas sibilancias. Aquí vemos el procedimiento que debemos hacer. Por ejemplo, tenemos que agitar el inhalador del salbutamol, quitar la tapa del inhalador, adaptar el inhalador a la aerocámara, que sería esta partecita de acá, que tiene que estar limpia de más o menos 400-500 cc. Y tenemos que adaptarlo, tenemos que colocar al extremo de la aerocámara sobre la boca y nariz, evitando que pueda escapar aire. Se prosigue instalando una vez, dejamos que el niño respire el aerosol unas 6 veces sin retirar la aerocámara y contar hasta 10 lentamente. Aplicamos una segunda dosis y ya. Por último, debemos esperar 20 minutos y vamos a evaluar nuevamente la tos o la dificultad para respirar. Planes de rehidratación. La terapia de rehidratación es el método de elección para reemplazar las pérdidas de líquidos y electrolitos de cualquier etiología. Pueden ser utilizadas en todas las edades, independientemente del patógeno causante y de los valores iniciales de sodio en sangre. Tenemos un plan A, plan B y plan C. Yo les voy a explicar sobre el plan A y plan B. Plan A es tratar la diarrea en casa, aumentando los líquidos tanto en el niño como en los usuarios que se puedan. Las instrucciones serían darle el pecho con frecuencia y por más tiempo cada vez si el niño recibe pecho. Y también dar sales de hidratación oral de baja dosis hormonal durante cada deposición. Explicar y demostrar cómo se prepara el suero de rehidratación oral de baja osmolaridad. Si el niño ya recibe alimentación complementaria, es un escolar o un adolescente o un adulto, debemos hacer el suero de rehidratación oral de baja osmolaridad con agua limpia, sopitas. Tenemos que implementarlo con diferentes alimentos como sopas, agüitas de arroz, agua de canela, jugo de frutas, etc. También es importante dar el suero de rehidratación oral si durante esta consulta el usuario fue tratado con un plan B o un plan C. El usuario no podrá volver a un servicio de salud o si la diarrea empeora. Deben mostrar a la madre o acompañante la cantidad de suero de rehidratación oral
UCI a partir de los 2 meses de edad. Para bebés de 2 a 6 meses es medio comprimido una vez al día durante 10 días consecutivos. Para niños de 6 meses a 5 años, un comprimido una vez al día durante 10 días consecutivos. Continuar alimentándolo en caso de que el niño sea lactante, apoyar la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses y programadas en mayores de 6 meses. En niños o personas mayores deben continuar con la alimentación y evitando comidas de difícil digestión y condimentadas. Y como dijo nuestra compañera anteriormente, se le debe dar, se puede decir, una porción extra para ese niño. Cuando regresar al establecimiento de salud, tenemos que tratar la deshidratación con suero de rehidratación oral de baja tonalidad. Si no conoce el peso, dar suero de rehidratación libre. Si no conocemos el peso del neonato, dar suero de rehidratación oral a libre demanda usando una taza y una cucharilla. Si se conoce el peso, debemos dar 50 a 100 ml kilogramos durante 4 horas. O si el niño o usuario quiere más, se le tiene que dar más. No se le va a mencionar su peso. Pasadas las 4 horas es necesario reevaluar al niño o al usuario y clasificar la deshidratación. Podemos preguntar por si tiene sucede, podemos clasificar el A, B y C. A, normal. Podemos clasificarlo y vamos a ver si seguimos con el plan A, plan B y plan C. Recordar que si no tenemos estamos muy alejados y no tenemos este suero, tenemos que darnos un suero de rehidratación oral tradicional, que sería prepararlo 1 litro de agua potable, 5 gramos, que sería media cucharadita de sal, 40 gramos de azúcar y disolverlo. Si queremos un sabor, podremos acompañarlo de media tacita de jugo de naranja. Voy a dar paso a mi compañera de la con el plan C de rehidratación, que básicamente trata rápidamente la deshidratación grave. Empezamos con la pregunta de si se puede administrar líquidos intravenosas de inmediato. Si la respuesta es sí, comenzamos con el tratamiento y mientras intentamos canalizar la vena se debe implementar sales de hidratación oral. Damos el tratamiento con Rengen lactato y si no también con suero fisiológico. Se da con una carga rápida, que esta es de la primera hora, se da 50 mililitros por kilogramo, segunda hora 25 mililitros por kilogramo y la tercera hora 25 mililitros por kilogramo. En caso de que no se pueda administrar líquido intravenosa, pasamos a la siguiente pregunta, que es si se puede referir al paciente a un lugar cercano, ya sea 20 minutos de distancia. Si la respuesta es sí, se lo refiere inmediatamente siguiendo las normas de estabilización y de transporte. Y también se debe preparar sales de hidratación oral para que la madre o el tutor le vaya dando al niño durante el camino. En caso de que la respuesta sea no, pasamos a que si sabe usar una sonda nasogástrica. Si la respuesta sí, se comienza a dar sales de hidratación oral por la sonda de a 20 mililitros por kilogramo por hora durante 6 horas. En caso de que la respuesta sea no, urgentemente se debe referir a un hospital para que se dé tratamiento intravenoso. Luego veremos también los medicamentos que deben ser administrados por vía parenteral. Estos son inyectables. Estos deben ser dados
está recibiendo suplemento con zinc y si se ha cumplido con el tratamiento. Si la diarrea continúa, es decir, que si tiene más de tres evacuaciones mucosas al día, se debe referir a un hospital de manera urgente. Si la diarrea ha disminuido, es decir, menos de 3 deposiciones acuosas al día, se debe realizar recomendaciones nutricionales para la edad y visitar nuevamente al niño. Y además también se debe reforzar la orientación sobre la suplementación con zinc en caso de malaria, personas de riesgo con malaria. Si la fiebre persiste después de 2 días, se hace un nuevo examen, se evalúa y se clasifica y se examina al niño para determinar si es que existen o no otras causas de fiebre. El tratamiento, si el niño o niña presenta cualquier signo de peligro general o no indigene nunca, esto se trata como una enfermedad febril grave o si no una malaria grave. Si presenta cualquier otra causa que no sea malaria, se debe tratar dicha causa. Enfermedad febril en zonas que no tengan riesgo de malaria. Nuevamente, si la fiebre persiste después de 2 días, se reevalúa al niño y se debe descartar que sea una malaria, preguntando si el niño viajó o no a algún lugar que sea de riesgo para malaria durante los últimos 2 meses. En caso de que sí haya viajado, se debe tratar con un antimalárico y con prueba de gota gruesa y prueba rápida y decirle a la madre que regrese en 2 días y que la fiebre persiste. Si no hay ninguna causa de fiebre, se debe asumir que es una infección viral y se debe dar tratamiento sintomático. En caso de infección de oído, después de 5 días se debe reevaluar al niño y si es que hay un dolor o tumefacción retroauricular, se debe referir urgentemente al hospital. En caso de infección aguda del oído, si el dolor del oído o la supuración persiste, se debe continuar con el mismo antibiótico y referir al hospital. En caso de infección crónica, si después de 5 días de secado del oído persiste la secreción, se debe referir. Y en caso de que no haya dolor ni supuración, se debe completar con el tratamiento de clotrimazol hasta completar 10 días. En caso de protección moderada sin complicaciones, se va a hacer un seguimiento después de 7 días, en el que nos fijamos en el formulario de seguimiento nutricional para niños de 2 meses a menores de 5 años con desnutrición aguda moderada que podrán en las próximas exposiciones. Y en caso de talla baja, se debe verificar si el niño o niña recibe zinc según recomendado en caso de que este se haya indicado. Verificar si el niño o niña ha recibido la alimentación recomendada y negociar con la madre para ir mejorando dicha alimentación. Evaluar la velocidad de crecimiento lineal que el niño de 6 a 23 meses de edad. Y en caso de que el niño o niña con 2 controles cada 2 meses muestre una velocidad de crecimiento inadecuada, se debe referir a este a tu hospital. Bien, y para finalizar la exposición voy a hablar sobre el seguimiento de la clasificación para la sospecha de maltrato infantil. Hay que recordar que esta clasificación de la que vamos a hablar es temporal y es importante hacer la visita domiciliaria en el caso de sospecha. Esto se realiza durante los primeros 3 días de evaluación inicial y se va a basar en 3 objetivos principales. Vamos a complementar la información que hayamos obtenido al hacer la evaluación física del niño, ya sea mayor de 6 meses o menor de 5 años. Vamos a detectar los posibles factores de riesgo que hayamos observado y vamos a prevenir si es que hubo maltrato, un nuevo maltrato y también promoviendo la salud y los derechos del niño. En las actividades vamos a obtener información no solo de la mamá, del papá, de la familia, también hay que hablar si tenemos la oportunidad con los vecinos, con algunos familiares o personas que convivan dentro del mismo domicilio. Vamos a evaluar nuevamente al niño. Un exhaustivo examen físico nos va a indicar sobre si este niño se va a encasillar en sospecha de maltrato infantil, vamos a confirmar si es un maltrato y o con abuso sexual, o también descartando esta clasificación. Vamos a conversar con los familiares, vecinos, cuidadores que tengamos presentes y vamos a promover nuevamente los derechos del niño. Luego de esta primera evaluación inicial o la visita domiciliaria, vamos a hacer una consulta de seguimiento a los 14 días. Vamos a tener también objetivos y actividades. Dentro de los objetivos vamos a realizar una nueva evaluación exhaustiva y vamos a clasificarlo nuevamente. Si sigue como sospecha de maltrato infantil, esta clasificación es temporal, lo vamos a empezar en maltrato y o abuso sexual, o directamente no hay maltrato infantil. Vamos a prevenir el maltrato y promover nuevamente los derechos del niño o niña, y en las actividades otra evaluación completa del niño nuevamente. Hay que tener muy en cuenta que al realizar esta consulta de seguimiento
debe ser realizado por un personal de salud y o trabajador o trabajadora social. Si en caso no haya trabajador social, hay que comunicarse con las instituciones correspondientes, como ser la Defensoría de la Niñez, y recordar los consejos que nos da el doctor en clase. Cuando realicemos una evaluación, un examen físico, hay que procurar de que tengamos a la mamá presente o algún familiar, ya que podemos incurrir o podemos tener un problema de que puede decir, no, mi hijo no tenía eso, hasta que usted lo evaluó. Todos los casos de sospecha de maltrato deben ser seguidos hasta determinar si existió o no maltrato y actuar de acuerdo a las recomendaciones. No hay que quedarnos con esta restricción temporal que es la sospecha de maltrato infantil. Hay que establecer si hay maltrato, si hubo abuso o si no hubo ningún problema anterior. Hay que aconsejar a la madre sobre cuándo devolver esto, especialmente en el niño. Si hay que utilizar más que todo el sentido común, recordarle si tiene alguna patología a los 2 días, si tiene diarrea o infecciones a los 5 días, si hay desnutrición aguda a los 7 días, sospechas de maltrato, como dije anteriormente, a los 14 días, a las 2 semanas, si hay talla baja o desarrollo normal o alerta para el desarrollo al mes. Y recomendar a la madre que vuelva de inmediato, nuevamente el sentido común, si el niño tiene fiebre, si empeora, si tiene dificultad para respirar, si observa sangre en las heces, si presenta dificultad para beber o directamente no recibe leche materna, y si presenta diarrea, tos, fiebre, etc. Bien, en el cronograma de controles para la consulta integral, para los niños menores a 2 años va a ser un control cada mes, y para niños y niñas de 2 a 5 años de edad, un control cada 2 meses. Y sobre la salud, hay que recomendarle a la mamá la salud oral, hay que decirle de que visite al dentista por lo menos una vez al año, si está embarazada, que recibe dosis vitamínicas, que tenga buena alimentación, que se observa dolor, hinchazón, tal vez signos de infección, sobre todo en las mamas, que acuda al centro de salud, y si tiene alguna duda sobre todo lo anteriormente mencionado, volverle a recalcar a la mamá de que si la mamá tiene una buena salud, va a tener, por así decirlo, la capacidad para atender a su niño. Y para el transporte de los niños, aquí son 4 puntos muy importantes. Si es que estamos en provincia y nos toca acompañar a un niño de trasladarlo de la provincia a la ciudad, hay que tratar de evitar, hay que prevenir en sí la hipotermia. Esto se da principalmente, hay que tenerlo abrigado, si es posible, y si está dentro de la capacidad del centro, que esté en una variante, y sobre todo evitar las corrientes de viento. Prevenir y o tratar la hipoglucemia. Esto hay 2 puntos principales: que el niño consuma la leche materna, o si no tolera la vía oral, dextrosa al 10% vía endovenosa. Mantener la vía aérea permeable y en caso de necesario administrar oxígeno, y vigilar al niño durante el trayecto del hospital. Esto es muy importante. Si observamos signos de que el bebé está cianótico, no tiene buen tono muscular, deja de llorar, deja de respirar, volver al punto número 3, administrar oxígeno si es necesario. Y sobre las condiciones para la obtención de oxígeno, hay que tener cuidado con el uso de oxígeno. Recordemos que el oxígeno es un gas inflamable. Evitar fumar o que personas fumen jalando el tanque de oxígeno. Verificar el manómetro que esté en buenas condiciones. La colocación del catéter nasofaríngeo, que está los 3 puntos principales: medir la distancia según el corte sagittal, ver la posición del catéter, y la punta del catéter debe observarse justo por detrás de la lengua. Y la dosis, si es por este catéter nasofaríngeo, se puede dar hasta 2 litros por minuto, si no me equivoco, y si es por mascarilla, hasta 5 litros por minuto. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda. Bien. A ver, preguntas, dudas. ¿O les preguntamos a ustedes? Pasen todos los del grupo. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Ustedes? Igual ellos les van a hacer preguntas a ustedes. A ver,
Ya le vamos a preguntar, Gino, ¿cuáles son las recomendaciones para administrar un medicamento? Gino, ¿cómo se llama? Diego. ¿Cómo Diego? ¿Cuáles son las recomendaciones para administrar un medicamento? ¿Cómo se llama el que está a tu lado? Ayudarle. ¿Cuáles son? Nada. Ya, un punto muy importante, nos va a tocar estar aquí adelante. Entonces, hay que por lo menos tratar de ser un poquito más, como que dices, respetuosos y escucharlos, ¿no? Entonces, seguramente ellos toda esta semana no han debido ni siquiera estar tranquilos, no han debido comer, qué sé yo, ni estar preocupados en esto de hacer la exposición y librarse, ¿no? Entonces, hagamos un poquito más de conciencia en esa parte. Entiendo de que ahorita nosotros todos podríamos estar en un mejor lugar, estar en nuestra casa, viendo tele, qué sé yo. Pero nos toca hacer esto, nos toca prepararnos, ¿no? Entonces, hagamos eso, más por el respeto a ellos. Yo, la verdad, veo que sí, se prepararon, la parte de su trabajo, se informe, vemos un trabajo que, como tú dices, le dedicaron tiempo, ¿no? O sea, a ver, pregunta. ¿Qué es diarrea? A ver, ¿qué es diarrea? Cualquiera de ustedes. Para todos, para todos. La diarrea es el aumento en el número de las deposiciones, más de 3 al día. Ya, ¿cómo nos clasificamos esto? Hablaron ustedes de agudas y crónicas. Cuando decimos que es una diarrea aguda, cuando decimos que es una diarrea crónica. Crónica más de 15 días. Una diarrea aguda se considera cuando es menor a 15 días y cuando es mayor a 15 días ya se considera una diarrea crónica. ¿Tu compañera? Exactamente lo que dijo, pero le faltó la diarrea persistente que dura entre 2 y 4 semanas. Y la diarrea crónica es mayor a 15 días, entre 2 a 4 semanas. Y la diarrea crónica es mayor a 14 días. Y la diarrea aguda es entre hasta 2 semanas, hasta 1 semana, 14 días. ¿Y cuáles son, recordemos, cuáles son los signos clínicos para decir, este chico está con una deshidratación? Los signos clínicos, lo que podemos observar es los signos clínicos sería el hundimiento del ojo, va a haber, el paciente va a estar letárgico, no va a tener ganas de nada, va a tener también el signo del pliegue. El signo del pliegue va a estar Tenemos A, tenemos B, tenemos C. ¿Cómo lo vamos a clasificar? A ver, para ayudarles. En el tipo A, digamos, ¿cómo voy a ver la parte de lo que son los ojos? ¿Cómo va a estar ese niño? ¿Va a estar activo? ¿Va a estar dormido? ¿Va a estar inconsciente?
A ver, su compañero que quiere decir. Según la IEP lo clasifica en el plan A, plan B, plan C. En el plan A, según la deshidratación, vamos a tener la piel va a estar normal, porque cuando vamos a hacer esta prueba se va a ir rápido. Los ojos van a estar absolutamente normales, no van a estar hundidos ni nada. Las encías vamos a tener igual hidratadas, la piel va a estar caliente. En el plan B ya vamos a notar un poquito de deshidratación. ¿Por qué? Porque los ojitos sí van a estar un poquito hundidos. Y al hacer esto va a estar menor a 2 segundos. Tenemos la piel igual va a estar caliente, las extremidades van a estar calientes. Y en el plan C vamos a encontrar sí los ojos hundidos. Y esto cuando lo batemos se va a tardar hartísimo, unos 3, 4, 5 segundos en repetir. Los ojos igual ya lo repetí, van a estar bien hundidos. Y vamos a tener la boca seca, las encías súper deshidratadas. Y ahí tenemos que seguir ya, según la IEP igual, del plan A. Vamos a tener si es un bebé menor a 6 meses, leche materna. Y si está un poquito deshidratado, rehidratación oral. Y en la rehidratación oral tenemos que darle según el peso. Si pesa 3 kilos, tenemos que darle 3 con la fórmula por 75. Lo multiplicamos y depende del resultado que nos dé, le vamos a dar en 24 horas. Ahora, si el niño vomitó, tenemos que esperar 10 minutos y volver a ganar. Ahora, en el plan B es lo mismo, pero ya tenemos que implementar un poquito más la hidratación y no olvidar la leche materna. Y en el plan C está absolutamente llevarlo a un hospital. ¿Por qué? Porque ya es una hidratación súper grave y tiene que ser por vía endovenosa. Y como la compañera dijo, se puede dar. Si no tenemos lactato, tenemos que darle solución fisiológica en 3 tiempos, que es la primera dosis 50, la segunda dosis 25 y la tercera no me acuerdo. Eso tenemos que darlo rápido. Y eso. ¿Preguntas? Última pregunta, sí, para que hablaron también de talla baja. ¿Cuál es el tratamiento de la talla baja? 5. ¿Y en qué momento tengo que darle la talla del 5? Alejado de las pupilas, preferentemente antes de dormir. Antes de dormir. Está bien. Un aplauso para los compañeros.